Muy buenas tardes, Magíster. Nosotros somos el grupo 6. Vamos a hablar sobre la situación que influye el aumento en el precio del combustible de 2020 al 2022. Voy a dar lo que es la introducción. Nos hizo falta que alguien nos dijera en voz alta desde 2020 que algo cambió. No fue solo un evento, sino fue una secuencia de las cosas que alteraron la manera de muchas familias en el Ecuador. Organizaban su economía diaria. El precio de los combustibles que antes se mantenían en cierta estabilidad empezó a moverse, subía y no era poco para quienes viven en el trabajo diario o dependen del transporte público. Esta variación no solo fue un número, se volvió parte de dice, de cada decisión, ya, de ir o no ir a comprar, llevar o no dejar. En este momento muchos comenzaron a sentir que algo básico como moverse era un costo emocional y financiero. Esto, por supuesto, se venía de políticos mayores. El Estado eliminó los subsidios, dijeron que era para equilibrar las cuentas, puede ser, pero quienes más sintieron el cambio fueron los de siempre, las familias de ingresos medios y bajos, los de los materiales escolares, el gas, incluso todo el pan, todo lo que mueve en lo que costa más allá. Los dicen los datos en el Banco Central en el Ecuador en el 2023, pero también lo dice que la señora del mercado tuvo que subir los precios de la funda de tomate y eso no sale en lo que son los gráficos. Llegó el 2022 y con el estallido de protestas no surgieron por sorpresa resultados lógicos de un malestar que consignaban en el silencio. La gente reclamaba porque no podía, según la INSEC de 2022, el costo de la canasta básica superó el ingreso mensual de promedios de muchas familias. Muchas gracias. Mi tema es el efecto de sustitución. La sustitución consiste en la decisión del consumidor de reemplazar un bien por otro que, pese a no ofrecer necesariamente a la misma calidad, cumplen funciones similares y presenta un precio más accesible a a comportamiento. Responde a la búsqueda de optimización de gasto sin renunciar completamente a la satisfacción de una necesidad específica. Alcanzar el precio afectó directamente la estructura del consumo de los hogares, especial aquellos que situaciones de vulnerabilidad económica. Ante esta presión, muchos consumidores adoptaron una conducta de sustitución reemplazando de bienes y servicios habituales alternativa más económica cuando éste ofrecieron una calidad inferior. Esto se reflejó en una mayor demanda de transporte público y uso compartiendo vehículos de cambio, preferencia de consumos energéticos domésticos, como la reducción de uso de combustibles fósiles en favor de fuente más barata subsidiada como el gas licuado. Gracias. El aumento del precio del combustible en Ecuador entre 2020 y 2022 tuvo un fuerte impacto en los hogares, especialmente en aquellos con menores recursos. En este contexto se destaca el efecto ingreso, un concepto clave en la teoría del consumidor. Este efecto se refiere como una variación en el precio de un bien altera el poder adquisitivo del consumidor. Es decir, cuando sube el precio de un bien esencial como el combustible, aunque el ingreso monetario de las familias no cambie, su capacidad real para adquirir bienes y servicios disminuye. En otras palabras, el dinero rinde menos. En este caso, el alza del precio de la gasolina y diésel elevó los costos del transporte, producción y distribución, lo cual repercutió directamente en los precios de productos esenciales como alimentos, medicamentos y servicios básicos. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en diciembre de 2022 la canasta básica familiar costaba $763 con 44 centavos, mientras que el salario básico era de solo $425. Esta diferencia obligó a muchas familias a modificar sus patrones de consumo, sustituyendo productos por versiones más económicas o en muchos casos prescindiendo de ellos.
Los más afectados fueron los sectores rurales y urbanos populares, donde predomina el empleo informal y el acceso limitado a servicios públicos. Estas familias dependen directamente del transporte público y de actividades sensibles al precio del combustible. En conclusión, el efecto ingreso intensificó la vulnerabilidad económica de miles de ecuatorianos, reflejando la fragilidad estructural del país ante choques externos y ajustes que afectan más a los sectores vulnerables. Gracias. Elasticidad, precio de la demanda y elasticidad cruzada. Ahora hablaremos sobre cómo la elasticidad, precio de la demanda y la elasticidad cruzada permiten entender el comportamiento de los consumidores ecuatorianos durante el aumento del precio del combustible entre el 2020 y el 2022. La elasticidad precio de la demanda mide cómo varía la cantidad de la demanda de un bien cuando cambia su precio. Si la demanda es elástica, un aumento en el precio reduce significativamente la cantidad demandada. Entre el 2020 y el 2022, el precio de la gasolina super subió de $2.28 a $5.20 por galón. Entonces, si esto lo adaptamos a un ejemplo, sería que un conductor que antes llenaba su tanque con gasolina super, al ver que su precio subía tanto, este empieza a usar gasolina extra. Esto sería una muestra en un cambio por sensibilidad al precio. La elasticidad cruzada mide cómo cambia la demanda de un bien cuando cambia el precio de otro bien relacionado. Puede ser sustituto o complementario. Aplicando esto al caso, la gasolina extra y Ecopaís actuaron como bienes sustitutos de la super. Al abrir el precio de la super, aumentó la demanda de la gasolina extra y Ecopaís. Adaptando esto a un ejemplo, sería que cuando la gasolina super subió a más de $5 el galón, muchos conductores decidieron cambiarse a la gasolina extra. Ese comportamiento muestra cómo un bien sustituye al otro según el precio. En conclusión, entonces la elasticidad del precio de la demanda y la elasticidad cruzada nos permiten entender cómo reaccionan los consumidores ante las variaciones de precios. En Ecuador, en estos conceptos se reflejaron claramente en el cambio de consumo en el combustible durante el periodo 2020-2022. Gracias. En lo que concierne mi tema, elasticidad de ingreso de la demanda, en el año 2020 al 2022, la elasticidad, lo que es el combustible, experimentó bastantes cambios, ¿sí? En el país, pues, experimentó fluctuaciones significativas en los precios de los combustibles debido a factores como la pandemia, el COVID, la eliminación progresiva del subsidio y la volatilidad del mercado petrolero internacional. Sí, como mencionaba, pues, lo que en el transcurso del 2020 al 2022, debido a la pandemia, pues, el gobierno mantuvo subsidios, pero la demanda de combustible cayó por las restricciones de movilidad. En el 2021, eliminación parcial de subsidio bajo acuerdo del FMI, generando protestas sociales y también caídas económicas. En el 2022 también hubo una alza histórica del petróleo ocasionada por la guerra de Rusia y Ucrania, impactando en los precios locales y obviamente internacionales, ¿sí? En conclusión, pues, yo puedo argumentar que el aumento del precio del combustible en Ecuador en el transcurso del 2020 al 2022 generó un efecto inflacionario en cascada, incrementando los costos de los bienes, también de los servicios, ¿sí? Donde los hogares destinaron una mayor proporción de su ingreso alimenticio y servicios básicos, mientras redujeron gastos de bienes no esenciales. Esto refleja una contracción en la capacidad de consumo y pues obviamente tuvo una déficit en la economía de los extractos de menores ingresos, ¿sí? Y con esto pues termino lo que es la presentación. Le agradezco a Magister eh, por escucharnos y de antemano muchas gracias.